Bien, vamos a ver ahora algunas aplicaciones cuantitativas de estas leyes, tanto la de continuidad como la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? El primer problema que vamos a ver es el que se llama tubo Venturi, o también se llama efecto Venturi, también por el efecto que produce. ¿Sí? ¿De qué se trata el tubo Venturi? Es un tubo especial, que es un instrumento en realidad, para poder medir la velocidad en una cañería de fluidos líquidos. Esto se usa para medir velocidad de fluidos líquidos. Suponga acá que tengo una cañería entonces, ¿sí? Tengo una cañería que lleva un fluido de densidad ρf, del fluido cualquiera que fuere, que tiene una cierta velocidad V1, ¿no? Que es constante, vamos a suponer a lo largo de la cañería es constante. Entonces, ¿qué se hace? Es como que se corta un trozo de la cañería normal y se introduce este aparato, que es el aparato Venturi. ¿Qué es esto? Se imagina usted, ¿no? Corto la cañería y luego justo pongo un aparato que justo encaja en la misma cañería, en estos puntos, y lo que hace este aparato es achicar digamos, el área de la cañería en forma artificial y luego, por supuesto, vuelve a su área normal. Y entonces, ¿qué va a ocurrir esto? ¿Para qué se hace esto? Pongo un área pequeña que ustedes saben que entonces, el efecto lo hemos visto cualitativamente como un arroyo, ¿qué va a pasar? ¿No? Ya sabemos que si el área se estrecha, la velocidad aumenta. Entonces aumento en forma artificial la velocidad a un valor de 2 en este punto, que está acá, el punto 2, digamos, este es el punto 1, la velocidad va a aumentar. Y luego, ¿qué va a pasar? También sé que la presión va a cambiar, debido a la ley de Bernoulli. Si la velocidad cambia, la presión cambia. Entonces, voy a medir la presión en este punto y en este punto. ¿Cómo la voy a medir? Con un manómetro, que tiene un fluido manométrico, de densidad ρ sub m. Está pintado en verde acá. ¿Sí? Entonces se va a crear, como hay una diferencia de presión entre P1 y P2 debido a la ecuación de Bernoulli, se va a crear entonces una diferencia de presión, como ustedes ven. Y acá, bueno, estoy suponiendo que el líquido manométrico tiene mayor densidad que el líquido que circula por la cañería, el fluido. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense que por la ecuación de Bernoulli, P1 es mayor que P2, como ya dijimos, porque la velocidad acá es menor que acá, entonces la presión es mayor. Si P1 es mayor que P2, tomando una referencia P3 cualquiera, ustedes saben que como esto es el mismo líquido, yo puedo tomar una referencia en este punto y en este punto. No sé cuánto vale P3, pero yo sé que este punto y este punto tienen la misma presión. Por lo tanto, acá hay un salto de presión. Noten que lo dibujé en azul. Ahí hay el líquido que circula por el caño, es el rho del fluido. Por supuesto que está en todas las partes. Yo no pinté todo, pero el fluido está en todas las partes, ¿no? Obviamente. Pero solamente lo pinté acá, que es donde me interesa a mí. Entonces, esa parte, ¿qué es? La altura que tiene del lado izquierdo de la rama, que es digamos, la diferencia de presión entre P1 y P3. Del otro lado, tengo la misma altura, y la diferencia va a ser entre P2 y P3, y tengo el líquido manométrico. Fíjense ustedes que como P2 es menor que P1, ¿dónde es mayor el salto de presión? El salto de presión es mayor acá, porque P2 es menor que P1. Entonces tengo mayor salto de presión acá que acá. Y si la altura es la misma, si tengo mayor salto de presión, ¿qué significa? Que la densidad acá de este líquido tiene que ser mayor que la de este. ¿Se entiende? Mayor densidad, mayor, para la misma altura, mayor salto de presión. Ya lo hemos visto también cuando vimos introducción. Por eso tengo que suponer esto. Si por casualidad fuera al revés esto, entonces, bueno, las ramas serían al revés. El fluido manométrico subiría y acá bajaría. ¿Sí? Sería al revés. No hay mucho más que pensar que eso. Por eso esta hipótesis es importante, digamos así como está dibujado, ¿no? El esquema. ¿Sí? Bien. Vamos entonces un poco a las ecuaciones para ver la incógnita. ¿Cuál es la incógnita? Calcular cuál es la velocidad del fluido. Esa es la idea de este instrumento. ¿Sí? Entonces es interesante este problema porque planteamos todas las ecuaciones que tenemos. La ecuación de continuidad, la ecuación de la hidrostática, que ya sabemos que es un caso especial de Bernoulli, y la ecuación de la hidrodinámica. Arranquemos por la ecuación de continuidad. Esta velocidad, que por supuesto es provisoria, ¿no? Porque después retoma la velocidad original, ¿cómo la puedo expresar? La puedo expresar en función de la ecuación de continuidad. Si A por B es constante, entonces A por B1 en este punto es igual a A chiquita por B2 en este punto. De donde esta velocidad que está acá, digamos en este punto solamente, es el cociente de las áreas por B1. Como ustedes ven es mayor, ¿no? Si A grande es mayor que A chica, B2 es mayor que B1, que ya lo sabemos eso. Bien, ya entonces sabemos que si la velocidad es mayor, la presión como va a ser menor, que es lo que estamos acá indicando, ¿no? En este punto P2, la presión es menor que la presión en P1. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? Tratar de medir la diferencia de presiones entre P1 y P2. Para eso aplico la ecuación de la hidrostática en este tubo en U. ¿Sí? Bueno,
Lo hacemos como siempre, tomamos una presión de referencia en el mismo líquido, ¿se acuerdan? Si esta es la misma altura en una rama y en otra, rama izquierda y rama derecha del tubo en U, la presión va a ser la misma. No sé cuánto es, pero no tiene importancia eso. La tomo como referencia, ¿se acuerdan ustedes? Esta es P3, ¿no? La tomo como referencia y entonces digo que en la rama izquierda, P3 a qué es igual. Es igual a P1 más el ρ de quién, lo que está pintado en azul, ¿no? El ρ del fluido por G por H. Y en la rama derecha, también P3, que es la presión de referencia, va a ser P2, la presión acá, más ρ de quién ahora. Ρ del manómetro, el líquido manométrico, ven que está pintado en verde acá, ¿no? Ya dijimos eso, ¿eh? GH. Acá donde vemos lo que yo decía antes. Si P3 es igual a P3, por supuesto son iguales. ¿Eh? Si, digamos, P2 es menor que P1, como tienen que ser iguales, si esto es menor que esto tiene que ser mayor que esto. ¿Ok? Este término tiene que ser mayor que esto. O sea que el ρ del manómetro tiene que ser mayor que el ρ del fluido. Es lo que hemos dicho. Esto es ahora mirando las ecuaciones, ¿no? Bueno, igualo P3 con P3, como ustedes ven acá, y lo que voy a calcular es la diferencia entre P1 y P2, que para eso está el tubo en U, para calcular justamente ese salto de presiones. P1 menos P2, haciendo una igualdad acá muy simple, va a quedar como la diferencia de las densidades por G por H. ¿Sí? Noten acá que ya me queda, si hago la cuenta, también todo esto, digamos, yo vi antes cómo era la diferencia de presiones mirando y por observación y por análisis conceptual del problema, pero también acá lo veo claramente. Si P1 es mayor que P2, este término tiene que ser positivo, P1 menor que P2 positivo, entonces ρm tiene que ser mayor que ρf. Okay. Así que bueno, también sale de las ecuaciones. Aclaro esto porque a veces es fácil confundirse, ¿no? En los signos. Pero bueno, ustedes tienen que hacer el análisis primero que hice yo, que es el análisis, digamos, por inspección cualitativo, y luego, bueno, verificar que las ecuaciones cumplen con ese análisis. ¿Sí? Bien, una vez que entonces tengo la relación entre B2 y B1 y la relación de las presiones, estas dos ecuaciones, voy a plantear finalmente la ecuación de la hidrodinámica en el punto este y este. Ustedes se acuerdan siempre, es como la ecuación de energía, ¿no? Hay que Bernoulli hay que aplicarlo en un punto y en otro y igualar, ¿no? Sabemos que es constante esa suma, entonces voy a aplicar esta ley, la ley simplificada, porque el caño está a altura constante. Entonces me va a quedar que P1 más un medio del ρ del fluido B1 cuadrado en este punto es igual a P2 más un medio de ρ del fluido también por B2 cuadrado. Aplicando Bernoulli en este punto y en este punto. Bien, voy a hacer lo mismo, voy a sacar P1 menos P2, pero ahora de la ecuación entonces de Bernoulli, y me va a quedar entonces un medio del ρ del fluido, ¿sí? Que puedo sacar factor común de qué cosa, de B2 cuadrado menos B1 cuadrado. Esto es ya matemática pura, no tiene mucho sentido seguirlo, pero les explico más o menos cómo es. Y B2 cuadrado lo reemplazo por este valor para que me quede todo en función de B1, que es la que me interesa. Entonces, aplicando la ecuación de continuidad acá en B2, obtengo esto que está acá. ¿Sí? Saco factor común a cuadrado, saco factor común, me queda, bueno, claro, la diferencia de las áreas, y saco B1 cuadrado también factor común. ¿Sí? Y me queda esto que está acá, y en definitiva, digamos, esto que está acá es igual a esto, ¿ok? ρf B1 cuadrado sobre 2a cuadrado por la diferencia de las áreas al cuadrado, y eso que es igual. Eso es P1 menos P2, y lo igualo con la ecuación esta, P1 menos P2. Esta es la parte P1 menos P2 obtenida de la ecuación de Bernoulli, y esta es P1 menos P2 obtenida de la ecuación de la hidrostática. Bueno, igualo, despejo, y después de un cierto acomodamiento me queda esta expresión que está acá. ¿Okay? La pueden comprobar con los libros. A veces no está deducida, yo me tomé el trabajo de hacerlo porque es un ejercicio muy interesante, porque hay que plantear muchas cosas, prácticamente todo lo que sabemos de la hidráulica, digamos, ¿no? Tanto la ecuación de continuidad como la hidrostática para el tubo en U y la hidrodinámica. O sea que en un problema vemos todo lo que se necesita saber, digamos, de todo este tipo de cosas. Bueno, de esa manera entonces el tubo de Venturi, fíjense ustedes, todo es constante, ¿sí? Y lo único que puede variar que es H. Las áreas son constantes, ¿sí? Las densidades son constantes y bueno, B1 va a depender directamente de H, como ustedes ven acá. Entonces lo que se mide es H y automáticamente el sistema con H me da, bueno, puedo calcular la velocidad. ¿Ok? Bien. Bien, miremos ahora otra aplicación.
el tubo llamado de Pitot, que sirve para medir velocidades de gases, la aplicación B, la aplicación cuantitativa de nuevo. ¿Sí? Esto se usa mucho también en los aviones, para poder medir la velocidad del avión respecto al aire, que en realidad lo que están midiendo, como estoy dentro del avión, lo que mido en realidad es la velocidad relativa del aire respecto al avión. ¿Sí? Recuerden ustedes que en aerodinámica es fundamental saber esa velocidad, ¿no? Para justamente la sustentación, porque si la velocidad disminuye mucho, la relativa, ¿no? Entre el aire y el avión, la sustentación disminuye mucho. ¿Se acuerdan ustedes que hemos visto en forma cualitativa hace un rato atrás? Bien, ¿qué es el tubo de Pitot? Bueno, es un tubo que tiene una abertura. Acá ustedes tienen que imaginar que esta parte es como si fuera un sifón, que tiene un cañito adentro, acá está marcado en rojo, ¿sí? Este es como una botella, ven ustedes, ¿no? Y esto es un caño que pasa a través de la botella. Tiene la boca acá y pasa a través de ahí, del fondo, sin tener contacto, ¿sí? Y acá hay dos aberturas, entonces, digamos, estoy suponiendo que esto está en el aire tiene una cierta velocidad, o un gas, cualquiera, ¿no? También puede ser. En realidad, yo estoy suponiendo que esto lo estoy mirando desde el punto de vista del instrumento, entonces el gas avanza para allá. Podría ser que el aire esté quieto y el avión avanza para allá. Es lo mismo, ¿no? Como ustedes saben, la velocidad relativa entonces esta, ¿de qué cosa? Del aire o del gas respecto al instrumento. ¿Sí? Entonces, como yo estoy montando el instrumento, estoy en reposo y entonces esta es la velocidad relativa del aire que está ingresando, ¿no? O hacia mí, digamos. El aire tiene una cierta presión estática, una presión atmosférica, vamos a suponer que estamos en la atmósfera, que es aire esto, y tiene cierta velocidad. Esa presión estática, como ustedes ven, con estos pequeños orificios está dentro de la botella. Pero el aire acá adentro está en reposo dentro de la botella, por lo tanto únicamente tengo la presión estática. Recuerden que la presión total, acá la tengo indicada, de la ecuación de Bernoulli, ¿se acuerdan que esto se llamaba presión total? De nuevo estoy aplicando la ecuación reducida de Bernoulli, poniendo altura constante, ¿no? Que va el avión, no hay esta variación. Entonces, sabemos que esta es la ecuación reducida para el constante, como dije recién. ¿Y qué tenemos entonces? ¿Se acuerdan que esta era la presión total? Esta es la parte de la presión estática y esta es la parte de la presión llamada dinámica. ¿Sí? O sea que si la velocidad es cero, la presión esta sigue estando, la presión estática, la que ya conocemos de hidrostática. Y si el aire está en movimiento, se le agrega a esta presión estática este término, que es lo que dimos en llamar presión dinámica, un medio de ρ cuadrado. La suma me da la presión total. Entonces, de este lado, como el aire está en reposo dentro de la botella, como ustedes ven, tengo la presión estática. De este lado, como entra el aire con velocidad, ¿qué va a pasar? Tengo la presión total. La presión total, como dije recién, entonces, aplicando Bernoulli, es P0 más un medio de ρ del gas de G cuadrado. Y es mayor, como ustedes ven, obviamente, porque está este término. ¿Por qué es mayor uno del otro? Porque acá el aire está en reposo y acá está con cierta velocidad. Entonces, las presiones son distintas, como ustedes ven. Y entonces, si es mayor la presión, se produce este efecto, por supuesto ya sabemos, en el tubo NU que tengo acá. Y lo marcado en verde, como siempre, es el líquido manométrico que estoy usando. En este caso puede ser cualquiera porque, como es gas. Una cosa interesante es que cuando aplico la ecuación, digamos, para hidrostática, estoy suponiendo que P0 también está acá. Y, digamos, no estoy considerando el salto de presión de acá a acá. Estoy suponiendo que la presión total está simplemente acá, pero acá habría un salto de presión, ¿no? Lo que tendría que igualar la presión total acá y acá hay una diferencia. Pero como esto es gas y esto es un líquido, la diferencia de densidad por lo menos 1000 veces, entonces puedo despreciar el salto este, que en el caso anterior de Venturi sí lo tenemos en cuenta. ¿Sí? ¿Se acuerdan que igualaba el salto de una columna con el salto de otra? Acá lo despreciamos simplemente y hago la diferencia entre este punto y este punto. ¿Sí? Bueno, eso es por esa causa. Bien, entonces, planteando la ecuación de la hidrostática, en este punto, ¿sí? Suponiendo P total acá y a la misma altura acá, porque es la misma altura, el mismo líquido ahí, entonces planteo la ecuación de este lado y que me queda que la presión total, esta es P0 más la altura de la columna del líquido manométrico, ρmgh. ¿Y qué es igual a eso? A la presión total, ¿no? Y la presión total es esto que está acá. P0 más un medio de ρg de g al cuadrado. ¿Sí? Presión total de un lado y de otro lado es la presión más el salto de, digamos, de presión debido a la columna del líquido magnético. Bueno, como la presión es igual, la estática, entonces me queda simplemente, igualando esto y despejando Vg, me queda esta presión que está acá. ¿Ok? De esa forma entonces podemos medir la velocidad de un gas. ¿Ok?
Ustedes dirán, bueno, pero la gas es compresible, estamos usando la ecuación de Bernoulli. Sí, en estos casos estoy suponiendo que es muy poco compresible el gas, está a la misma temperatura todo, ¿sí? A la misma presión atmosférica y esto no comprime demasiado los gases, entonces puedo suponer que la densidad es constante, ¿ok? Y que el aire se comporta entonces como un fluido ideal, en estos casos particulares, ¿sí? Es una aproximación que funciona bastante bien, ¿ok? Esto se utiliza entonces, repito, en los aviones chiquitos es el único instrumento que hay, los aviones de Aeroclub. En los aviones grandes, por supuesto, tienen otras máquinas, otros sensores, pero es casi exclusivo que se usa en aviones pequeños. Inclusive esta toma que está acá, que se llama toma estática, hay una afuera del avión, por supuesto, y otra adentro de la cabina. ¿Por qué? Porque a veces la de afuera se puede congelar, eso puede estar una cosa muy simple y sin embargo puede causar una catástrofe, porque si la toma se congela, me queda una presión acá que ya no es la presión atmosférica, sino es cualquier presión. La presión que tenía, digamos, el instrumento cuando, por ejemplo, salí a volar y en un momento dado tengo una cierta presión y se congeló entonces las entradas. Al congelarse, como ustedes ven, si se congela, se cierran estos conductos y esta presión ya es distinta, va a ser una presión prima que puede ser distinta de esta, a medida que voy volando. Y entonces, si la presión adentro de la cámara esta es distinta, la medida que voy a obtener es distinta y puede ser peligroso, ¿ok? Puedo suponer que voy a más velocidad de la que voy, por ejemplo, y eso puede causar una catástrofe. Un avión de Australia una vez se estrelló en Entre Ríos justamente por este hecho, según la investigación, ¿no? Así que bueno, hay inclusive calefactores en los orificios que toman esta presión, ahí hay calefactores para que no se congele digamos, los orificios de entrada. E inclusive entonces esos aviones también tienen una entrada en la cabina. Eso es por si llega a congelar, aunque sea tomo presión, esta presión de referencia la toma en la cabina, que puedo suponer que es parecida a la presión exterior. Insisto, los aviones pequeños. Bien. Bien, veamos un último ejemplo que nos va a dar un resultado quizás un poco sorprendente y después vamos a ver que está bien que sea así. Un tanque de agua, por ejemplo, ¿sí? Un tanque de agua que tiene agua dentro o otro líquido cualquiera y tiene un orificio a una cierta profundidad H por encima de la superficie del líquido, ¿no? Y entonces el fluido, el agua, vamos a suponer, sale con una cierta velocidad y cae, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? Si se pincha un tanque sabemos que ocurre esto. La pregunta es cuánto vale la velocidad esta de 2, a una altura, insisto, H, una profundidad H por encima de la superficie del líquido. Vamos a suponer entonces que acá tengo la presión atmosférica, P0 en todos lados, ¿no? Y acá, en este punto, que tengo la presión estática debido a la profundidad, que la conocemos también por hidrostática. Voy a plantear entonces la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. El punto 1 es el punto de adentro del tanque, donde el agua está en reposo, y el punto 2 es el lado justamente afuera del tanque, donde el agua sale con cierta velocidad. Si planteo la presión total ahora, ¿no? Ya sabemos que esto es la suma total, la presión de Bernoulli, presión total. La presión total en 1 que es igual a la presión estática en 1 más un medio de ρ de 1 cuadrado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que dijimos acá adentro, el agua está en reposo dentro del tanque, por lo tanto V1 vale 0, y entonces la presión total es simplemente la presión estática en 1. ¿Ok? Simplemente, no hay presión dinámica. La presión estática en 1 que es igual a la presión atmosférica más digamos, la columna de agua, que es el peso de la columna de agua, que es ρGH. Ya sabemos eso por hidrostática. ¿Sí? Entonces, eso va a ser la presión estática en 1. Insisto, porque la velocidad en 1 vale 0. Del otro lado del tanque, ya cuando el agua ya tiene velocidad, planteo la presión total en 2. Y entonces también digo que es la presión estática en 2 de este lado más justamente un medio de ρ cuadrado, porque la ecuación de Bernoulli es la misma. Ahora viene el tema, ¿cuál es la presión estática en 2? La presión estática en 2 fuera del tanque es la presión atmosférica. Ya no hay presión, digamos, de la columna de agua, como ustedes ven. La presión estática, aquí y afuera, insisto, es la presión atmosférica. ¿Ven? Y entonces tengo presión atmosférica más un medio de ρ cuadrado. Ahora, como la presión total en 1 es igual a la presión total en 2, por la ecuación de Bernoulli, recuerden que ponerse constante, entonces igualo este término con este término. Si lo igualo, ¿ven? Es P0 más ρGH igual a P0 más un medio de ρ cuadrado. Lo que estoy viendo acá, ¿qué es? Que lo que era presión estática dentro del tanque se convirtió en, si ustedes me permiten esa expresión, se convirtió en presión dinámica. Acá tengo presión atmosférica, lo que era entonces acá presión estática, que es la atmosférica más la altura de la columna, aquí es atmosférica más la presión dinámica. ¿Ok? Bueno,
si hacemos la pequeña cuentita que nos indica esta igualdad, llegamos a la expresión simple de que B2 es igual a raíz de 2GH. Como ven ustedes, la vieja expresión de, por ejemplo, un cuerpo que cae a una altura h en el vacío. ¿Ven ustedes? Qué casualidad. Bueno, no es ninguna casualidad, porque recuerden que la ecuación de Bernoulli, ¿de dónde la planteamos? La planteamos de igualar el trabajo con la variación de energía cinética, viene de la ley del trabajo en energía, y esto es entonces una cosa, también surge esta ecuación del trabajo en energía para un cuerpo, una partícula, y entonces, bueno, es lo mismo que estamos aplicando de otro punto de vista. Recuerden, esta ley entonces es la misma expresión, trabajo igual a variación de energía cinética, vista de otro punto de vista, utilizando otras magnitudes como la presión y la densidad. Pero básicamente, conceptualmente es lo mismo porque de ahí hemos partido para todo esto. Bien, con esto terminamos entonces las aplicaciones de las leyes de la hidrodinámica.